Ahora va a tener lugar la intervención de doña Mar Castro, que es consultora de comunicación y protocolo, socia fundadora de M&M Vic II, delegada en Galicia y secretaria ejecutiva del Observatorio Iberoamericano para la Investigación y el Desarrollo de la Comunicación. Y, bueno, nos va a hablar de la evolución de las formas sociales desde el Congreso de Viena hasta la actualidad. Tiene la palabra. ¿Ya está? No, habrá que buscar la presentación. Me han pedido que me mueva poquito, así que no me gusta nada dar la espalda, me voy a dirigir hacia esta zona, ¿no? Que no paro quieta. Como no paro quieta, en cuanto vi a la directora le dije, no me tendrás ahí. Y me dijo, Dios me libre, conociéndote. Ciencia que enseña el tiempo oportuno de lo que debemos decir y debemos hacer. Esta máxima se la debemos a Cicerón y resume su definición de urbanidad. ¿Qué se pretendía con la urbanidad? Con la urbanidad lo que se pretendía era facilitar las relaciones entre las personas humanas con el fin de que la convivencia fuera buena y además lograr la cohesión de los grupos sociales. Ya no solo Cicerón, Séneca, Ovidio, todos ellos, muchos otros clásicos muy conocidos y reconocidos, se dedicaban a la enseñanza de urbanidad. ¿A quiénes? A los estudiantes de las élites sociales. Tardaremos muchos siglos en lograr que la urbanidad, que las nociones de urbanidad, de buenas maneras, la etiqueta, sea accesible para toda la población. El cortesano, Baltasar de Castiglioni. ¿Quién ha oído hablar de ese libro? Todo el mundo. La soledad pueril y honesta, Erasmo de Róterdam. También son dos libros de referencia en manuales de urbanidad publicados en España en 1528 y 1530 respectivamente. ¿Por qué cito estos dos libros en concreto? Porque marcaron la pauta, el pistoletazo de salida para 4 siglos ininterrumpidos de publicaciones de manuales de urbanidad. Importantísimo. Por eso, cualquier libro que ustedes cojan, cualquier artículo, debería citarlos y tenerlos en cuenta porque son el referente. Curioso, porque el manual de Erasmo es muy sencillito, muy pequeñito. Todas estas normas, lógicamente, han ido evolucionando, pero están ahí y merece la pena tenerlas. ¿Cuál es el supuesto antropológico básico en el que se basa la urbanidad? En la naturaleza social del ser humano. Si bien presenciamos durante el antiguo régimen que existía la naturaleza cualitativamente dispar, es decir, había desigualdades ¿en qué contexto? Social, personal, económico, político, jurídico, en función de la clase o la casta a la que pertenecieras, así te trataban y así te juzgaban. Era fundamental esa diferencia. La evolución de los usos sociales desde el Congreso de Viena hasta la actualidad es el tema que me ha pedido la profesora Dolores del Mar que hable hoy de ella, porque los que de aquí me conocen, que son unos cuantos, saben que yo soy especialista en protocolo social y, con permiso, siempre lo llamo mi adorado protocolo social y, por tanto, me apetecía hablar de estos temas. Por tanto, me paré a pensar, ¿cómo enfoco 200 años de normas sociales en 25 minutos? De verdad que yo hablo muy rápido y estoy haciendo un ejercicio de contención que no se lo pueden ni imaginar, pero para que quede bien claro. ¿Cómo lo enfoco? Desde 3 puntos de vista. 1, ¿cómo se presentan? ¿Qué son? ¿Manuales? ¿Cómo vienen editados? ¿Cómo vienen encuadernados? ¿Cómo les llaman? Por otro lado, contenidos genéricos, porque es imposible desmenuzar ni en 2 horas tantísimo tiempo de normas sociales, ¿no? Pero sí que hay unos contenidos genéricos que son comunes a todos ellos. Tercer punto importante, autoría de los textos de urbanidad. Y muchos de ustedes dirán, ¿qué cosas tienes? Masculino. Ah, la mayor parte. Pero ahí nosotras ya empezamos a tener mucho que decir. Tratado, compendio, resumen, breviario, lecciones,
Todos esos son nombres definiciones o nombres que integran los manuales de urbanidad. Tratado alude a una exposición amplia de la urbanidad y el resto de las definiciones hacen referencia a una exposición muy breve de la humanidad. Aquí tenemos los manuales de urbanidad o tratados, manuales escolares de buenas maneras dirigidos a un público infantil. ¿Por qué? Porque se buscaba la integración y la formación integral del infante. Había que educarlo totalmente. Y era en la escuela, a partir del siglo XIX, cuando se empieza a educar a ese infante. ¿Cómo se presentan este tipo de manuales de urbanidad o manuales escolares de buenas maneras? Pues tenemos cartillas de lectura, que eran muy habituales. Había también fórmulas dialogadas, diálogos entre padres e hijos, fórmulas catequéticas de preguntas y respuestas. ¿Quiénes de ustedes no han leído en alguna ocasión poemas de urbanidad? La urbanidad hecho verso. Era otra forma, con ejercicios también. Vale, esa era la forma de presentación, era la forma en la que se le presentaba a los niños en la escuela. Pero ¿cómo la aprendían? Repetición, repetición, repetición. Y cuando acababan volvían a empezar. Es decir, repetición incansable de los preceptos de las normas sociales que estaban vigentes en ese momento, ¿no? Aparte de eso, también ¿a qué se recurría? Reglas mnemotécnicas. ¿A qué más se recurría? A la versificación. No sé si algunos de ustedes han recurrido a eso, pero desde luego nuestros padres todos conocen esto y además conocen un tipo de urbanidad, un tipo de protocolo social que no tiene nada que ver, afortunadamente, con lo que vivimos ahora mismo. Pero tenía éxito, se formaban a niños que además era la única oportunidad que tenían de recurrir a formación, precisamente. Y por otro lado tenemos, y aquí tengo algunos representativos, tratados de etiqueta y buenas maneras, dirigidos a un público adulto. Este público adulto, ¿qué pasa? Que ya había conocido unas breves nociones de urbanidad en la escuela y ¿qué quería? Es que la palabra civilización en España no caló muy fondo, pero por ahí sí. Aquí es muy raro escuchar civilidad, pero fuera en otros países europeos se aplica y se utiliza muchísimo. ¿Qué querían los individuos? Civilizarse. ¿Por qué se querían civilizarse? Para distinguirse. La educación antes y la educación ahora, el saber ser, el saber estar y el saber hacer, distinguían y diferenciaban perfectamente. Por eso se quería aprender. ¿Qué temas tocaban? Por supuestísimo, el noble, me niego a creer que perdido, arte de la conversación, el aseo, el agasajo, los saludos, las presentaciones, que a más de uno habría que darle un repasillo actualizado al siglo XXI, la imagen y, cómo no, la mesa. Veremos algunas normas en torno a la mesa. Hablamos desde el Congreso de Viena hasta la actualidad, hasta un poquito antes del Congreso de Viena. ¿Cuáles eran los contenidos que estaban incluidos? ¿Qué preceptos tenían estos tratados, estos manuales, estos compendios, llamen ustedes como quieran, de urbanidad? Orden, respeto y decoro. Es decir, hasta hace 2 siglos el orden, el respeto y el decoro llenaban los contenidos de los tratados de urbanidad. Por supuesto, ¿qué se resaltaba? Honor y linaje. Hasta hace un par de siglos, verán ustedes que estoy muy afónica, lo siento, hasta hace un par de siglos solamente tenían acceso a la educación, a las buenas maneras, a la urbanidad, a la etiqueta. ¿Quiénes? Las élites de la sociedad. Por eso les comentaba que han pasado muchos siglos desde esos estudiantes que ya aprendían de la mano de los clásicos, privilegiados estudiantes, hasta el siglo XIX, que veremos ya que las buenas maneras se incluyen en la escuela. Veremos también el público al que está dirigido. ¿Qué pasa? Que a raíz de la Revolución Francesa asistimos a la configuración de un universo social igualitario, en la que poco a poco, no de golpe, fue muy gradual, todo el mundo tiene acceso a las buenas maneras, a las tan mal llamadas a veces, o más que mal llamadas, con muy mala reputación que tuvieron ahí atrás de las buenas maneras, ¿no? Una reputación o un reconocimiento erróneo que se le otorgó, que creo que afortunadamente también está bastante superado, ¿no? ¿Qué pasa ya en el siglo XIX? Que la persona por sí misma, con independencia de su condición personal o social, tiene valor. Antes eras alguien
si socialmente ocupabas algo, y generalmente era a través del nacimiento, de la sangre. Era muy difícil, por tanto, entrar en esos círculos, en esas clases, porque también había la segunda parte, que era por casamiento, pero privilegiaba o primaba mejor el nacimiento, la cuestión de sangre. Ahora ya, a raíz de la Revolución Francesa, toda la gente va teniendo poco a poco ese acceso a la educación. ¿Qué se trataba? ¿Cuál era el objetivo? Civilizar, como les comentaba, al pueblo, al modo de las ciudades. Era lo importante. ¿Qué resalta en el siglo XIX? Si hay que hablar de dos características fundamentales importantísimas, además dos logros impresionantes que tuvieron lugar en el siglo XIX, ¿cuáles fueron? Una, la relajación del ordenamiento moral. Los contenidos de los manuales de urbanidad estaban llenos de ordenaciones morales. Constreñían realmente mucho. Tenía que reflejar tu conducta, tu exterioridad, esa interioridad que llevabas. No podía haber ninguna diferencia entre lo que tú pensabas, lo que tú sentías y cómo tú lo desarrollabas, cómo tú lo exponías de cara a un público. Se ha relajado el ordenamiento moral de esos contenidos. ¿Y cuál es la segunda característica en el siglo XIX de los tratados, de los manuales, de las normas y los usos sociales? Que se ha ampliado la sensibilidad higiénico-médica. Cosas que se hacían algo como escupir, como limpiarse la mano donde cuadraba, de cualquier manera, y muchas otras, cambiarse solamente el cuello de la camisa, pero dejar la pechera, y muchas otras ya no, porque daban olor. ¿Y el olor qué hace? Distancia. No quería la gente relacionarse si daban olor. Por tanto, las consideraciones médico-higiénicas también pasarán a formar parte de una forma muy, muy, muy importante de estos manuales. ¿Qué temas se trataban? Los que he comentado, aparte que en el siglo XX empezamos a meter ya muy avanzado el siglo XX, aparte de los temas de la mesa, la cultura de una persona, la educación de una persona, antes y ahora se conocía y se reconocía en la mesa. Era importantísima la mesa y era importantísimo el aseo. Normas de esta época. Cuando te levantes, aséate. Todas las partes del cuerpo, con independencia de que estén a la vista o no. Antiguamente, ¿qué aseábamos? Aquello que se veía. Ahora ya no, ya pasamos a recomendar el aseo de todas las partes del cuerpo. Las uñitas, nada de arrancarlas, se cortan con tijeritas. Los palillos o escarbadientes, que suenan horrorosos, suenan como despectivos. Los dientiños, soy gallega, pues si no se habían enterado, se lavan con cepillo, nada de con escarbadientes. Consideraciones en torno a la mesa, 3 comidas al día. Lo que me resulta curioso que era entre 5 y 6 horas tenían que pasar entre cada comida, me parece excesivo, pero bueno. ¿Qué más? Nunca te levantes lleno de la mesa. Eso teóricamente sigue vigente ahora, aunque muchas veces no lo pongamos en práctica, pero vigente sigue. Espacio de respeto, ¿para qué? Para no molestar al vecino. Si eran inteligentísimos, porque hace siglo y pico ya se defendiera el espacio de respeto. Ahora el problema es que no nos ponemos de acuerdo si 60, 75, 90, 1 metro. Como digo yo, que puedas hacer así, que no tropieces. Se acabó. Ese es tu espacio de respeto. No comer así, que es incomodísimo, ¿no? Tampoco hace falta que comer así, pero que puedas por lo menos coger el cuchillo y el tenedor tranquilamente, ¿no? El tenedor se utiliza, pero ¿qué pasa? Ya no se utiliza simplemente para llevar la comida a la mesa. ¿Se utiliza para qué? Para evitar la transmisión de bacterias, para evitar la transmisión de enfermedades. El cuchillo ya estaba en España antes que el tenedor. ¿Es un instrumento de violencia? Ya no. Pero por si acaso, poco afilado. No vaya a ser que nos cortemos o dañemos el esmalte. Esas son las normas que daban a saber si era cierto o no era cierto. Ya metidos en el siglo XX, ¿qué pasa? Que los libros de urbanidad dirigidos a un público adulto ya pierden su naturaleza narrativa y pasan a tener un carácter fragmentario. ¿Para qué? Para posibilitar su lectura selectiva y puntual. Avanzado el siglo XX, ¿a qué asistimos? A una clara devaluación, por lo que yo les comentaba, de todo lo que son las buenas maneras. ¿Qué se le achacaba? Es hipócrita, es falsa, es rígida, está anticuada, encubre la vanidad, el egoísmo. También es cierto que era la disculpa fácil de los que no practicaban ni conocían las buenas maneras, ¿no? Llamarle como eso no es para mí, pues era bastante habitual.
En la época de Franco son curiosas las medidas que resaltan, ¿no? Una de ellas es al servicio que instruyes en tu casa, le instruyes pero mantienes las barreras. Pero vamos a ver, ¿cómo pones de moda, cómo promulgas una medida, una recomendación, una norma de que al servicio tienes que marcarle muchos límites y barreras cuando precisamente se estaba generalizando la contratación por horas del servicio doméstico? En esta época de Franco se sigue manteniendo el que las diferencias jerárquicas. Tú eres esa clase, yo soy de la otra. ¿Y qué otra cosa más caracteriza? ¿Qué otra circunstancia más caracteriza en este periodo largo a los tratados y manuales de buenas maneras? Que la mayor parte de las publicaciones, ¿para quiénes estaban dirigidas? Las féminas, que eran las que nos teníamos que formar. En los años 1970, así, Norbert Elias, con su proceso de informalización, que fue muy conocido, de gran éxito además en todas las sociedades occidentales, logró que comportamientos en tres terrenos: el terreno de las relaciones sociales, el terreno de la vestimenta y el terreno del sexo, se relajen, no se emocionen. Se relajen no significa que esté permitido hablar de sexo. Es uno de los temas privados que cada uno habla si quiere, aunque no se recomienda. ¿Se relajan en qué sentido? A partir de la década de los 70, en que antes era totalmente inviable e imposible ver a unas personas de la mano, o abrazadas, o un beso casto y puro. A raíz de este proceso de informalización de Norbert Elias, se han relajado esos comportamientos. No estaban tan penados, no eran tan graves. Yo cada vez que pienso en estas cosas, y cuando preparaba la ponencia y me documentaba, me resultaba curioso hasta qué punto, mientras yo leía, visualizaba lo que tantas veces me decía mi madre, que cuando era novia de mi padre, había un guardia que los separaba en el banco del parque si no mediaba más de 1 metro entre ellos. Que resulta curioso, a nosotros nos puede parecer chocantes esas medidas, pero a mí me las contaba mi madre. Darse un beso, bueno, por descontado, y a lo mejor pasado 6 meses y en privado. Eso eran cosas que me contaban mis abuelos, por ejemplo, que era totalmente chocante en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que se empieza a generalizar desde las últimas 2 décadas del siglo XX y que sigue vigente en la actualidad? La reciprocidad. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que te hagan? Una persona a la que respeto y admiro muchísimo me dijo en una ocasión: el respeto dado se convierte en respeto debido. No exijas respeto para darlo tú. No, es que me tratan mal. Si te tratan mal, enséñales tratándoles bien. No permitas que otras personas condicionen tu comportamiento, tu actitud, porque los tratados de urbanidad, los tratados de buenas maneras, ¿qué hacían? Regular las conductas, los afectos, las emociones, los comportamientos. Se ha relajado mucho, afortunadamente, a raíz de los años 70. Antes estaba todo mucho más ceñido, los contenidos morales habían vuelto otra vez con muchísima fuerza, estaban no adecuados a la realidad social que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta todas las características de esta realidad social, y esas características van a ser las que marquen, las que delimiten, las que pongan en auge cuáles son las normas sociales que realmente funcionan. Porque lo que se trata es, en eso no se ha perdido, lo mismo que decíamos con la máxima de Cicerón, se trata de facilitar la convivencia entre los individuos y cohesionar los grupos, cohesionar a las personas. ¿Autores de los textos de urbanidad? Mayoritariamente, por favor, hombres. Pero, ¿por qué quise hacer un apartado dedicado a la autoría de los textos de urbanidad? Porque empezó a destacar un pequeño grupo ya de mujeres que publicaban libros. Los hombres publicaban libros para niñas y niños. Las mujeres publicaban libros para niñas, salvo 2, que después les cuento que consiguieron publicar un libro para ambos sexos, una para juventud y otra para niños, que eso es todo un logro. En el siglo XIX, ¿qué pasa? Que asistimos a un proceso de escolarización y alfabetización femenina, con mucha desigualdad respecto a la masculina. Se podía compartir edificio, mujeres y hombres, podían compartir dotaciones públicas, por supuestísimo, en menor medida las mujeres que los hombres, pero jamás de los jamases, ni horario ni espacio físico. Hasta 1970, con la ley que se aprobó, no se permitió la formación de escuelas mixtas. Ahí alargamos durante muchísimos años lo que era la diferenciación entre escolarización, alfabetización femenina y la masculina.
las mujeres tenían acceso a la educación a través de la escuela, se introdujeron los manuales de urbanidad en la escuela. ¿Qué temas estudiaban las mujeres? Iba a decir estudiábamos, pero ya me pilló un poco para atrás. ¿Qué temas estudiaban las mujeres? Por supuestísimo, cálculo, lectura, escritura, principios de ortografía, principios de gramática española, que no falten las labores, la economía doméstica y la higiene en el hogar. Porque nosotras, que se nos llamaba el bello sexo, teníamos una doble función. Por un lado, educadores de los niños y niñas. Por otro lado, eran las que gestionábamos la casa y para eso se nos formaba. Ventajas. ¿Qué conseguimos con esta escolarización y alfabetización femenina? Que las mujeres ascendieran a una profesión, a un puesto que estaba dedicado exclusivamente hasta el momento a los hombres. ¿Qué profesión eran muchas de nuestras abuelas? Maestras. Fue un puesto, una profesión maravillosa, en un principio exclusivamente para hombres, que las mujeres, merced a esa alfabetización y escolarización, consiguió ir haciéndose hueco y haciéndose camino, ¿no? Lo importante que era leer y escribir, lo importante que era formar. Y no se crean que las maestras lograban que eran más relajadas con la educación de las niñas, menos fuertes, es decir, se les exigía exactamente igual. Yo he visto libros escritos por maestras y les decía 4 cositas, cómo defendían determinados principios, pero eran lógicos en aquella época, por tanto no se puede decir absolutamente nada. La ley Moyano, la propia ley Moyano, que facilitó la escolarización de los niños, tanto niñas como niños, uno de sus apartados que dice que las mujeres tienen que cobrar 1/3 menos que los maridos. ¿Cuál era la realidad? Que cobraban la mitad. ¿Por qué? Porque era el segundo salario. Esto de que el dinero a casa lo lleva el hombre, en el siglo XX, o el siglo XIX más bien dicho, estaba más que asegurado. ¿Qué pasa en el siglo XX ya? En 1910, fecha crucial, fecha fundamental. Permítame presumir de gallega. Doña Emilia Pardo Bazán fue el estandarte, luchó muchísimo por la escolarización y la alfabetización de la mujer. Y ella ha conseguido, ella fue la causante de que se firmara el 8 de marzo de 1910 una orden que decía que todas las mujeres tenían acceso a la universidad. Hasta entonces tenían que estar autorizadas por sus padres, por sus maridos, etcétera, etcétera. Yo cada vez que me documentaba de esto y leía estos temas, porque a mí cuando mi madre me contaba, no, es que tu padre tiene que firmar todo. Yo, pero mamá, ¿cómo va a tener que firmar papá? No puedes firmar tú. No, es que nena, no se podía. Yo decía, mi madre, yo creo que se olvida de cosas. Y leyendo esto digo, ay, tengo que pedirle perdón muchas veces porque dudé de que fuera posible eso, ¿no? Pues efectivamente, hasta 1910, hasta el 8 de marzo que se firmó esa disposición legal, las mujeres no tenían libre acceso a la universidad. ¿Y qué pasó el 2 de septiembre? Fantástico, magnífico, que además de libre acceso a la universidad, libre acceso a cualquier tipo de trabajo, es decir, que podían ejercer libremente su docencia, que hasta el momento tampoco lo tenían permitido en ningún momento. Ustedes verán que mido cara poco el reloj, porque yo soy una firme defensora de los tiempos y antes de que Carlos me traiga la tarjetita, pues prefiero ir mirando yo, además prefiero que sea agotar 2 minutos antes que no pasarme, ¿no? ¿Qué autoras tenemos? ¿Qué autoras destacan? Unas cuantas, todas ellas maestras de escuela. Una muy importante, Angela Gresci, es italiana, pero desde su tierna infancia vivió en España. ¿Por qué la cito? No por eso, sino porque fue una de las dos que escribió un manual destinado a niñas y a niños, a ambos. Después también tenemos a alguien archiconocida. ¿Quién no conoce, quién no ha visto la reproducción en casa de sus padres, abuelos, tíos, Flora o la educación de la niña? En todas las casas. Se ha reeditado, bueno, desde finales del siglo XVIII hasta las 2 primeras décadas del siglo XX, los manuales de urbanidad sufrieron múltiples reediciones, porque tuvieron muchísimo éxito. Flora, la educación de una niña, es de Pilar Pascual de San Juan. También destaca Dolores Martí, la educación en imágenes. ¿Por qué la cito? Solo dirigida para niñas. ¿Pero por qué la cito? Porque recibió un premio en la Exposición Universal de París de 1878.
Después, Lucina Casilda Monreal, me parece que era el apellido, escribió un libro para los jóvenes de ambos sexos. Que se sepa, son las dos únicas personas que escribieron libros para niños y para niñas. El resto de los libros de autorías femeninas era exclusivamente para un público igualmente femenino. Y también alguien más actualizado, más hacia esta zona importante, ¿a quién tenemos? A Natalia de Valls. De todas maneras, hay un largo listado de personas que me he dejado por el camino, personas que cumplieron la labor de escribir esos manuales de urbanidad, cuyos contenidos no se diferenciaban en absoluto de los contenidos que escribían o que promulgaban los hombres, pero les aportaba gran valor social a las autoras publicar estos libros. En pleno siglo XXI, en el que yo creo que esta desvirtualización, en esta la mala fama, el mal contexto que tuvieron las buenas maneras, creo que se ha superado la devaluación, realmente la hemos superado. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que las buenas maneras, que el protocolo social es otra cosa. Yo me acuerdo, ahora ya menos, pero me acuerdo en mis inicios, cuando daba un curso, yo generalmente lo doy de pie, me encanta reír, hablo mucho, interactúo, y a mí me decían, profe, ¿yo qué? Usted no es profesora de protocolo. Yo sí. ¿Que usted no es experta en protocolo? Y yo que sí. Es que se ríe mucho y se sienta en la mesa. Y yo les decía, ¿y por qué no me voy a reír? No, porque los de protocolo. Afortunadamente hemos superado todo eso, ¿no? Entonces, nuestro saber ser, nuestro saber estar, nuestro saber hacer se tiene que caracterizar por la reciprocidad. Es decir, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Muchísimas gracias.